Pues qué bendición, ¿verdad, hermanos? Qué bendición. Bien, pues les compartía que en esta mañana vamos a recordar lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, vamos a recordar el nacimiento de Cristo. Y bueno, pues abra las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo, capítulo 1, versos 18 al 25. Pero antes, déjeme darle la bienvenida a todos los que hoy están con nosotros. Gracias por acompañarnos y también a todos los que nos están viendo en línea. Hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. Les recordamos que seguimos manteniendo las medidas de sana distancia, el cubrebocas y todo lo demás. Así que bienvenidos sean a esta su iglesia cristiana Renovación. Mateo capítulo 1, versos 18 al 25. ¿Lo tiene? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darle lectura a esta palabra de nuestro Dios. ¿Le parece bien si leemos todos juntos? ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo entonces. Y la palabra de Dios dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Amado Padre, le damos muchas gracias por la buena voluntad, Señor, de enviar a Jesucristo. Y le damos muchas gracias por su Santo Espíritu que inspiró las Sagradas Escrituras para que escritores como Mateo, Señor, pudieran redactar para la historia cómo fue el nacimiento de Cristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Bueno, el contexto de este pasaje que acabamos de leer es Mateo capítulo 1, de los versículos 1 hasta el 17. Y en estos versículos, Dios, mediante su Santo Espíritu, nos ha dejado muy claro que Jesucristo es el Mesías prometido desde el huerto del Edén. Y lo ha demostrado por la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y también ha demostrado que Jesucristo es el heredero al trono, ¿verdad? Él es el hijo de David. Y también ha demostrado que Jesucristo es el pacto, es la promesa dada a Abraham de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ese es nuestro contexto. Jesucristo es el Mesías. Amén. Ahora bien, una vez que el autor ha demostrado esta gran y bendita verdad de que Jesucristo es el Mesías, ahora Él nos va a narrar a nosotros
¿Cómo fue el nacimiento de Cristo? Y en primer lugar, nos dice que el nacimiento de Cristo fue un nacimiento, en mis palabras, yo diría así, espectacular. Fue un nacimiento sobrenatural. ¿Por qué? Porque lo primero que nos dice que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Lea conmigo el verso 18 nuevamente y luego otros también que me acompañen a leer el verso 20. Entonces, dice la palabra de Dios, el nacimiento ¿de quién? De Jesucristo. Recuerde que ese nombre es un nombre compuesto. Jesús es el nombre humano para Jesús y Cristo es el nombre divino. Entonces dice así que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando que desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que dice que habías concebido del Espíritu Santo. Y en el verso 20 también el ángel le dice a José, no temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, que dice, del Espíritu Santo es. Entonces, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Mateo nos recuerda que es un nacimiento único, un nacimiento espectacular, un nacimiento sobrenatural, porque allí actuó el Espíritu Santo. Y déjeme decirle que de ahí en adelante nadie jamás ha nacido de esta manera. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo entiendo que en la historia ha habido muchos nacimientos espectaculares, pero sabe, ninguno como el de Cristo Jesús, concebido por el Espíritu Santo. Ahora, muchos que son enemigos de la fe rechazan esta verdad. Incluso los judíos le llamaban a Cristo hijo de fornicación. Pero sabe una cosa, que ellos ignoran que el nacimiento del Señor Jesucristo fue en estricto apego a la palabra de Dios. Por ejemplo, Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso le dijo Dios a los profetas antiguamente. Pero no les dio detalle cómo Jesucristo iba a ser concebido. Eso se lo reveló a María y se lo reveló el ángel Gabriel. Y ella dijo, ¿y cómo será esto? Y él dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá. Eso está en Lucas 1, 34 al 35. Entonces, para nuestros enemigos de la fe que dicen que Jesucristo no fue concebido del Espíritu Santo, quiero recordarles que el nacimiento de Cristo fue así, porque así Dios lo había anunciado. Y también, ¿qué valor tiene para nosotros esta verdad de que Jesucristo ha sido concebido por el Espíritu Santo? Y aquí está el tesoro de las Sagradas Escrituras, hermanos. Si Cristo no fue concebido por el Espíritu Santo, ¿sabe una cosa? Jesucristo entonces fue un humano como nosotros y por lo tanto un pecador como nosotros. Y por lo tanto no hay salvación para ninguno. Todos todavía estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo, si Jesucristo pues no fue concebido de esta manera, sería un pecador como nosotros, necesitado de un Salvador. Pero, amados, Cristo, dice la Escritura, el nacimiento de Cristo fue así, fue concebido de manera sobrenatural, de manera divina por el Espíritu Santo. Y el autor de Mateo todavía hace un énfasis y dice que José no conoció a su mujer
no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su primogénito. Entonces, el nacimiento de Cristo fue espectacular, fue algo glorioso. ¿Ok? En segundo lugar, también esto tiene que ver con nosotros. El nacimiento de Jesucristo fue un acto soberano de Dios. Y cuando digo esto, quiero decir que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero además de que fue un acto soberano de Dios, ese acto soberano de Dios puso en aprietos a José y María. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 21 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando, ¿qué dice? Desposada María su madre con José. Esto significa que estaban comprometidos en sagrado matrimonio. Solamente hacía falta que llegara la fecha para celebrar la boda. Pero en ese ínter, que se cree que era un año más o menos, ¿qué creen? Que María dijo, estoy embarazada. ¿Cómo? Pues si no hemos tenido relaciones sexuales, estoy embarazada del Espíritu Santo. Ah, sí, ¿cómo no, verdad? Pues sí, estoy embarazada y es del Espíritu Santo. Imagínense qué aprieto, ¿no? Pero luego fíjese, dice la palabra de Dios, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla, es decir, quiso divorciarse de ella, pero quiso hacerlo secretamente. Ahora, ¿por qué divorciarse secretamente? Bueno, porque si él lo hacía público, ¿sabe qué? Apedreaban a María. Ahora nosotros ni siquiera nos imaginamos cuánta angustia, cuánta desesperación sintió José. Nosotros ni siquiera imaginamos cómo Dios intervino en este asunto, en estos planes que ellos tenían y por así decirlo, los arruinó. Y sabe, nosotros ni siquiera a veces valoramos, ni siquiera pensamos lo que ellos pasaron para que pudiese nacer el Salvador. Pero aquí está. Entonces, dice la palabra de Dios que lo mejor que quería hacer José era dejarla secretamente para que no apedrearan a María. Y ahora imagínese esto, que José tomara venganza. ¿No? Dios, ¿por qué me hiciste esto si yo soy justo? Ahora, Señor, yo me voy a vengar de esta mujer y la voy a denunciar públicamente para que sea apedreada. ¿Qué pasaría con el niño? Con el Salvador del mundo. Moriría. Pero vemos que José no se enojó con Dios. Lo que hizo José fue, dice que pensando él en esto, es decir, meditando en todo este asunto, buscando a Dios en oración, él, mire lo que hizo. Dice la palabra de Dios que pensando él en esto, quiso dejarla secretamente. Pero mire, ¿cómo es Dios? Mateo capítulo 1, 20 y 22 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué?
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjese, José no toma venganza. José no se enoja contra Dios porque le arruina sus planes. José busca a Dios en oración. Y Dios le contesta de una manera asombrosa. En primer lugar, le revela el sexo de la criatura. Eso es algo hermoso. También le reveló el nombre de la criatura. Te llamarás Jesús. Pero sobre todo le revela el propósito de ese bebé. Y dice la palabra de Dios que el propósito es que Él salvará al pueblo de sus pecados. Y ahora, mire lo que sucede cuando José escucha la voz de Dios. Mateo 1, 24 y 25 dice, y despertando José del sueño, esto siempre me apasiona oír, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Hizo como Dios le había mandado. Y luego dice, y recibió a su mujer. Es decir, Mari, te creo. Porque Dios me ha confirmado que el fruto de tu vientre es un fruto bendito que viene del Espíritu Santo. Te creo. Y sabes, Mari, vamos a seguir adelante con nuestro compromiso. De aquí en adelante nos unimos los dos en un mismo propósito. ¿Y sabe qué hicieron? Obedecieron a Dios. Dice la palabra de Dios, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y este es el punto, que José obedeció aun cuando Dios, por así decirlo, le arruinó sus planes de boda. José también hizo todo, también por cuidar a ese bebé que no era su hijo. Y sabe, cuando tú lees la historia de este matrimonio, te das cuenta que ellos pues no vivieron en un lecho de rosas. En su nacimiento, fíjese, imagínese embarazada y caminar kilómetros y kilómetros a Belén, de Nazaret a Belén. Y que llegues a una ciudad y no hay un lugar digno para dar a luz. Y que nadie te asista en tu nacimiento, en tu alumbramiento. Y que nazca tu hijo en un lugar apestoso, lleno de orines, de estiércol. Ha de ser difícil. Pero María obedeció la voz del Señor. Igualmente, cuando te das cuenta, Herodes quiere matar al niño. ¿Y sabes qué? Ahora tenemos que salir de aquí y vámonos a Egipto. Todo el peregrinar de ellos fue difícil. Pero yo creo que lo más difícil es ver a tu hijo colgado en una cruz, muriendo por otros que ni siquiera lo aprecian. Entonces el punto que quiero recalcar aquí es esto, que caminar con Dios nunca es caminar sobre un lecho de rosas, se sufre. Y si tú que me estás oyendo estás sufriendo por seguir a Cristo, gloria a Él. Bienaventurado eres, pero no eres el único. Mucha gente sufrió antes de ti para que tú hoy gozaras de una salvación. Y entre ellos José y María. Entonces el nacimiento de Cristo fue un evento soberano de Dios que tiene el control. Fíjese, esto también es importante. Él tiene el control de nuestras vidas. Nosotros no tenemos el control de nuestras vidas, pero Dios sí tiene el control.
¿Te vas a casar? Qué bien, ¿verdad? Pero sabes, yo tengo otros planes para ti. Y así, hermanos, ninguno de nosotros, Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Pero no dice, tú tienes el control del tiempo. No, eso solamente es nuestro Dios. Entonces el nacimiento de Cristo fue así, fue espectacular, sí, porque fue engendrado del Espíritu Santo, pero también fue un evento, ¿verdad?, que trajo una crisis. Pero en medio de esa crisis se ve a José y a María obedeciendo el plan de Dios. Y deja hacer un paréntesis. Tú eres un jovencito, eres una jovencita. Busca una pareja que sea como José. Busca una pareja que sea como María. Pero sobre todo, tú varón, sé como José, y tú, señorita, sé como María. Obedientes al plan de Dios. Número 3, el nacimiento de Cristo fue también en estricto cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Mateo 1, 22 al 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Ve? En estricto cumplimiento a la palabra de nuestro Dios. Y aquí hay dos cosas que quiero resaltar. Número 1 es que el Espíritu Santo, aquí sí se dan cuenta, recalca que todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho, o lo que se cumpliese, lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Y esto qué nos indica? Y esto nos llena de esperanza. ¿Por qué dice esto? Porque Dios quiere que sepamos que sus palabras se cumplen. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las promesas que el Señor nos ha dado como cielo nuevo y tierra nueva, como vivir en su presencia para los que creemos, es verdad y en su tiempo se cumplirá. Pero también las advertencias que Dios nos ha dado y que Dios da a la humanidad también se cumplirán. Eso es lo primero que quiero resaltar. Y lo segundo, en segundo lugar, quiero resaltar que dice el escritor que se había profetizado que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y escuche esto, es algo muy bonito. El Espíritu mismo tradujo qué significa Emmanuel. Y Emmanuel significa, ¿cómo? Dios con nosotros. ¿Y qué tal si lo hacemos personal? Emmanuel significa Dios conmigo. Dios conmigo. Ahora, pero ¿se ha dado cuenta que muchas veces pensamos que estamos solos? Muchas veces ha pensado que no hay quien nos apoye. Pero Dios dice, quiero que sepas que el nombre de mi Hijo Jesucristo es Dios con nosotros. ¿Por qué Dios quiso que sepamos que Dios está con nosotros? Por una simple y sencilla razón, porque Él es un Dios cercano. No es el Dios distante que a veces nos enseña. Dios es un Dios cercano. Y si vas a las Sagradas Escrituras, te das cuenta que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros.
sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y si te das cuenta, el ministerio que hoy realiza Cristo Jesús, dice que Cristo intercede por nosotros. Entonces, Dios quiere que sepamos que Él es un Dios cercano a nosotros, Emmanuel. En resumen, amados hermanos, entonces es, ¿cómo fue el nacimiento de Cristo y qué nos enseña? Como he dicho, el nacimiento de Cristo fue un acontecimiento sobrenatural, porque fue por el poder de Dios, por la obra del Espíritu Santo en el vientre de María. ¿Qué nos enseña esto? Que amamos a un Dios que es poderoso y que puede darnos vida. Porque Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo quisiera que pudiéramos entender cada uno de nosotros esas palabras? En segundo lugar, el nacimiento de Cristo fue un acto soberano de Dios que puso en aprietos a José y María, sí. Pero lo bonito de esto, lo que hay que resaltar de todo esto es que a pesar de que sus planes fueron interrumpidos, no se molestaron con Dios, no se enojaron con Dios, no actuaron en la carne, sino que buscaron a Dios en oración. Dios les habló y sabe que obedecieron e hicieron conforme a lo que Dios les dijo. Número 3. Por último, el nacimiento de Cristo fue en estricto cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Y esto nos enseña que la palabra de Dios siempre, siempre, siempre se cumplirá. Si Él nos ha dicho que el que cree en Él tiene vida eterna, así es. Así es. Si Él nos ha dicho que ha preparado un lugar para nosotros, así es. Si Él nos ha dicho que viviremos una eternidad con Él, así es. ¿Sí? Entonces, amados, qué bendición amar a un Dios que es así, todopoderoso, cercano a nosotros, que cumple sus promesas, ¿verdad? Es una gran bendición. ¿Por qué no oramos al Señor? Padre, en esta mañana le damos gracias porque usted tiene el control de todas las cosas. Y, Señor, a veces interfiere en nuestros planes, pero no es para destruirnos, no es para arruinarnos la vida, Señor, sino es con un propósito, Señor. Y también, Padre, le damos gracias porque, como dijo el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta el día en que el lucero de la mañana aparezca. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.